Hay historias que tocan el alma y hay otras que transforman a quien las escucha. La vida de David no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestros días. Un muchacho rechazado por sus propios hermanos, invisible ante los ojos humanos, pero elegido por el corazón de Dios. Enfrentó gigantes, soportó traiciones, cayó profundamente y aún así encontró redención. Tal vez tú también te sientas pequeño, olvidado, sin fuerzas para seguir. Pero el mismo Dios que vio a David en los campos de Belén, te ve a ti en este momento. En esta travesía vamos a descubrir cada etapa de la vida de uno de los más grandes reyes de la historia, no solo por su trono, sino por su fe, sus errores y su entrega total al Señor. En este canal hablamos de fe, superación y propósito, y si este tipo de contenido toca tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Eso nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que edifican vidas como la tuya. Ahora abre tu corazón, porque esta historia de alguna manera también puede ser la tuya. Antes de coronas, espadas o palacios, hubo un campo, y en ese campo un joven de corazón puro, cuidando ovejas. David no comenzó entre los grandes, sino entre los olvidados. Mientras sus hermanos eran soldados y hombres de guerra, él pasaba los días en el silencio de las colinas de Belén, con un cayado en la mano y una canción en el corazón. Allí, Dios ya lo estaba moldeando. Fue en ese escenario humilde donde David enfrentó peligros reales, leones y osos que amenazaban el rebaño. Pero él no huía. Aprendió ahí que el valor no nace de la fuerza del brazo, sino de la confianza en Dios. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. 1 Samuel 17:37. Cada batalla en el campo era un ensayo para algo más grande. Mientras el mundo lo ignoraba, el cielo lo miraba con atención. ¿Cuántas veces también nos sentimos pequeños, irrelevantes, como si nadie notara lo que hacemos? Pero Dios ve. Él está presente entre bastidores, preparando a los que ha escogido. El pastoreo de David era una escuela de carácter, fe e intimidad con el Altísimo. Y fue en esos momentos de soledad que se volvió músico. David componía salmos para el Señor, convirtiendo cada amanecer en una alabanza. La fe en Dios fue su base desde joven. Él entendió que la presencia de Dios vale más que cualquier escenario. ¿Y tú? ¿Cómo es tu intimidad con Dios cuando nadie te ve? Si tú también crees que Dios prepara cosas grandes en los lugares más inesperados, escribe en los comentarios: yo creo en la fidelidad de Dios. Vamos juntos en este camino. Después de la unción, David no fue directo al trono, sino al servicio. Su talento con el arpa lo llevó a la corte de Saúl, donde su música calmaba el espíritu perturbado del rey. No fue con espada que entró al palacio, sino con adoración. La música, cuando nace de un alma que ama a Dios, tiene el poder de sanar, liberar y transformar ambientes. David tocaba con sinceridad, no buscaba reconocimiento, solo servía. Y fue en ese servicio que empezó a ocupar su lugar en el plan divino. Incluso frente a un rey inestable como Saúl, David permaneció fiel, demostrando que la fe en Dios y la humildad son más grandes que cualquier posición o poder terrenal. Dios honra a quien sirve con un corazón puro. Mientras muchos solo veían a un músico, el cielo veía a un rey en formación. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas estamos en lugares donde nos sentimos ignorados o subutilizados? Pero cada momento de servicio es un ensayo para el propósito. No menosprecies los pequeños comienzos. Ellos preparan tu espíritu para lo grandioso. Fue también en ese tiempo que David empezó a vivir la tensión entre la admiración y los celos de Saúl. El hombre al que ayudaba con su música, más tarde intentaría matarlo con una lanza, pero David no respondió con venganza. Él siguió tocando. Quien tiene el Espíritu de Dios sabe que la venganza no pertenece al hombre, sino al Señor. La música de David era más que melodía,
era oración, era entrega, y quizá Dios también te esté llamando a tocar corazones a través de tus dones. ¿Cómo estás usando el talento que Dios te dio? ¿Con orgullo o con propósito? Mientras el ejército de Israel temblaba ante el gigante filisteo, un joven pastor se acercaba al campo de batalla con pan y quesos. David no fue a la guerra buscando gloria, pero terminó siendo instrumento de una victoria divina. Al escuchar los insultos de Goliat contra el pueblo de Dios, su corazón se encendió con indignación santa. No veía solo a un guerrero gigante, veía una ofensa al Dios vivo. Sin armadura, sin espada, sin fama, solo con una honda y 5 piedras en el bolsillo, David se presentó ante Goliat y declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Su fe en Dios era su verdadera arma. Él sabía que la batalla no era suya, sino del Señor. El mundo ve gigantes como invencibles, pero quien camina con Dios ve más allá de la apariencia. La victoria de David no fue técnica, fue espiritual. Goliat cayó no por la fuerza de un brazo, sino por el poder de una fe inquebrantable. ¿Y cuántas veces también enfrentamos nuestros propios Goliats? Miedos, enfermedades, deudas, rechazos, gigantes que parecen más grandes que nosotros. Pero la historia de David nos enseña: no mires el tamaño del enemigo, mira el tamaño del Dios que está contigo. Una piedra en las manos de quien confía en Dios puede derribar cualquier fortaleza. Si hoy estás enfrentando luchas demasiado grandes, escribe en los comentarios: «Mi batalla es del Señor», y confía. Esa victoria fue el comienzo de la transformación de David en líder, pero también trajo nuevos desafíos, porque mientras más grande es el llamado, más grande es la resistencia, y el siguiente paso en su camino involucra amistad, lealtad y persecución. Después de vencer a Goliat, David ganó el respeto del pueblo, pero también la mirada celosa del rey Saúl. En medio de ese ambiente tenso, floreció una de las amistades más bellas y profundas de la Biblia, la de David con Jonatán, hijo del rey. La Biblia dice que el alma de Jonatán se ligó con la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. 1 Samuel 18:1. Era una conexión espiritual basada en respeto, fe y propósito. Aun siendo el heredero legítimo al trono, Jonatán reconoció la unción divina sobre David. En un acto de humildad y alianza, le entregó su capa, su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Era como decir: reconozco el plan de Dios en tu vida y no voy a competir con eso. Esa amistad es una lección sobre lealtad, sobre mirar más allá del orgullo y alegrarse con el propósito del otro. En tiempos en los que las alianzas son frágiles y los intereses personales suelen hablar más fuerte, la amistad entre David y Jonatán nos invita a reflexionar. ¿Tienes a alguien que realmente se alegra con tus victorias? Y más importante aún, ¿tú eres ese tipo de amigo? Dios utiliza relaciones santas para fortalecernos, protegernos y confirmar el propósito en nuestro caminar. Jonatán se arriesgó por su amigo. Se enfrentó a su propio padre, protegió a David de la muerte y jamás dudó en defenderlo. Su amistad no fue pasajera, sino que estaba cimentada en promesas y honra. Incluso después de la muerte de Jonatán, David cumplió su palabra y cuidó de su hijo, Mefiboset, porque quien ama de verdad mantiene su compromiso, aun cuando el otro ya no está. Si valoras las amistades verdaderas como esta, escribe en los comentarios: «Gracias Dios por los amigos fieles», y pídele que te rodee de personas que te acerquen a tu propósito y no al peligro. Con el crecimiento de la fama de David, el corazón de Saúl se llenó de miedo y envidia. El pueblo cantaba: «Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles». 1 Samuel 18:7. Aquello hirió el orgullo del rey y despertó un celo mortal.
David, quien había traído consuelo con su música y era un héroe en batalla, comenzó a ser visto como una amenaza. Y así empezó una dolorosa temporada de persecución. Saúl intentó matar a David varias veces, con lanzas, emboscadas e incluso usando matrimonios como estrategia. Pero Dios siempre lo libraba. Mical, su esposa e hija de Saúl, lo ayudó a escapar, y Jonatán, su mejor amigo, arriesgó todo para protegerlo. David pasó de ser honrado a ser un fugitivo, de héroe a objetivo, pero su fe en Dios se mantuvo firme. Sabía que el Señor estaba en control. Durante esa fuga, David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl y acabar con la persecución, pero eligió no tocar al ungido del Señor. Eso nos enseña el valor de la honra, incluso en tiempos de injusticia. David confiaba en que era Dios quien lo pondría en el trono, no su propia fuerza. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos vengarnos. Él pelea por nosotros. Ese tiempo de persecución no lo destruyó, lo maduró. Escribió salmos en medio del dolor, buscó refugio en Dios durante las noches de temor y aprendió a liderar con humildad. Las pruebas no anulan la promesa, la fortalecen. Si estás siendo injustamente tratado, perseguido o malinterpretado, recuerda, el mismo Dios que protegió a David está contigo también. Escribe en los comentarios, aunque me persigan, confío en Dios. Que esta verdad te fortalezca mientras seguimos la jornada de David, que ahora se profundiza aún más con su huida y liderazgo en la cueva de Adulam. Refugiado y sin rumbo, David se escondió en la cueva de Adulam. Allí, en un lugar oscuro y solitario, no encontró solo abrigo, encontró propósito. Hombres angustiados, endeudados y rechazados comenzaron a unirse a él, y aquel fugitivo se convirtió en líder de un ejército de quebrantados. La cueva se transformó en escuela de fe, valor y esperanza. Dios convierte escenarios de dolor en campos de entrenamiento. David, sin corona, sin palacio y sin ejército oficial, lideraba con justicia e inspiración. Aquellos que antes eran considerados inútiles pasaron a ser llamados valientes. Eso nos enseña que un verdadero líder no es reconocido por el cargo que tiene, sino por el impacto que deja en la vida de los demás. David lideraba con el corazón, no con la espada. En la cueva escribió salmos de confianza. Clamaba a Dios, pero también lo adoraba. No escondía su dolor, pero tampoco perdía la fe. A voz en cuello clamo al Señor, ante Él expongo mi queja. Salmo 142, 1-2. Su intimidad con Dios creció allí. Muchas veces es en el valle donde descubrimos quiénes somos y sobre todo quién es Dios en nosotros. Adulam fue un tiempo de espera, pero no de pasividad. David entrenaba, planeaba y cuidaba del pueblo que Dios le había confiado. Era como si el Señor le dijera, antes de confiarte un trono, necesito ver cómo cuidas a los débiles. Ese es un principio espiritual poderoso. ¿Cómo estamos tratando a los que nos rodean, especialmente en nuestros propios valles? Si sientes que estás viviendo un tiempo de cueva, escribe en los comentarios, aunque esté en la oscuridad, Dios está conmigo, porque Él está allí, moldeando tu carácter, tu fe y tu futuro. Con la persecución de Saúl intensificándose, David toma una decisión arriesgada: buscar refugio entre los filisteos, los enemigos de Israel. Se presenta ante el rey Aquis de Gat, fingiendo lealtad para poder sobrevivir. Para muchos fue un acto de desesperación, pero incluso en medio del disfraz y la tensión, Dios seguía guiando sus pasos. David sabía que, por encima de todo, tenía que proteger a los suyos. Durante ese tiempo, David conquista la ciudad de Siclag, que se convierte en base para su comunidad y sus hombres. Fue una época de contradicciones, viviendo como extranjero, pero siendo moldeado como rey. Incluso en territorio enemigo, Dios le daba victorias.
Eso nos enseña que, aún en lugares difíciles, la unción divina no se apaga. Siclag también se convierte en símbolo de reconstrucción. Cuando enemigos atacan y se llevan a las mujeres y los hijos como prisioneros, David se ve al borde del colapso. Sus propios hombres piensan en apedrearlo, pero él se fortaleció en el Señor su Dios. 1 Samuel 36. ¡Qué poderosa lección! Cuando todo se derrumba, aún podemos encontrar fuerza en Dios. Después de buscar al Señor, David lo recupera todo. Ni un hijo, ni una esposa, ni una sola pertenencia se perdió. Dios restauró por completo. Tal vez tú estés en un momento de pérdida, de confusión o sintiéndote fuera de lugar. Pero recuerda, Dios también actúa en el exilio. Él convierte el dolor en victoria y el caos en nuevos comienzos. Si esta palabra habló a tu corazón, declara en los comentarios: en tiempos difíciles, mi fuerza viene del Señor. La jornada de David está por tomar un nuevo rumbo. Con la muerte de Saúl y el gran giro de su historia, llega el día en que Saúl y Jonatán caen en batalla en el monte Gilboa. No fue una victoria para David, fue una herida. Aunque Saúl lo persiguió, él no se alegró por su muerte. Al contrario, rasgó sus vestiduras, lloró y compuso una lamentación profunda. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Según Samuel 1:25. Ese dolor mostró el corazón sensible y honrado de David. La pérdida de Jonatán fue personal. Era más que un amigo, era un hermano del alma. David lo amaba sinceramente, y su ausencia dejó un vacío profundo. No solo lloró, sino que mantuvo viva la alianza, prometiendo y cumpliendo el cuidado de la familia de Jonatán, especialmente de Mefiboset. Esa lealtad revela el carácter noble de un hombre conforme al corazón de Dios. Con la muerte de Saúl, muchos esperaban que David celebrara, pero él eligió respetar el duelo y esperar el tiempo de Dios. Esa actitud revela madurez espiritual. En tiempos de conquista es fácil perderse en el orgullo, pero David mantuvo los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Porque quien sabe que Dios gobierna todas las cosas, también sabe cuándo callar, esperar y honrar. Este momento marca también una transición. Ahora el trono está frente a él, pero antes de tomarlo, David busca dirección divina, no actúa por impulso. Le pregunta al Señor: ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Según Samuel 2:1. Y Dios responde: así viven los ungidos, no se mueven por oportunidad, sino por obediencia. Si has pasado por pérdidas que parecían alejarte de tu propósito, escribe en los comentarios: aún en el dolor, confío en los planes de Dios. Porque a veces el luto prepara el corazón para una nueva misión. Y ahora David camina hacia su mayor desafío: gobernar como rey. Después de años de persecución y pruebas, David es finalmente ungido como rey de Judá en Hebrón. Pero el trono de Israel aún está dividido. La casa de Saúl mantiene resistencia. Durante 7 años y medio, David reina solo sobre Judá, esperando el tiempo perfecto de Dios. En ese lapso, David mantiene una postura firme, justa y paciente, un verdadero rey de Israel en formación. La unificación no vino por la fuerza, sino por alianzas y sabiduría. Cuando Abner, comandante del ejército de Saúl, decide apoyar a David, se abre una oportunidad para la reconciliación. Aún en medio de la guerra civil y la desconfianza, David demuestra que su corazón estaba más enfocado en restaurar la nación que en vengarse. Su propósito era más grande que su dolor. Tras la muerte de Isboset, hijo de Saúl, las tribus finalmente se unen y reconocen a David como rey de todo Israel. Es un hito histórico y espiritual, la unificación de Israel bajo un reinado guiado por Dios. David ahora gobierna a un pueblo entero con la responsabilidad de guiarlos no solo políticamente, sino espiritualmente. Este reinado no nació de la ambición, sino de la fidelidad. David esperó, confió, sufrió,
pero nunca abandonó la promesa. A veces, lo que Dios te prometió puede parecer lejano, pero la espera produce madurez. El tiempo de Dios es perfecto, y cuando Él cumple, lo hace de forma completa, sin huecos ni dudas. Como está escrito, David iba haciéndose más y más poderoso, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Según Samuel 5:10. Si tú también estás esperando promesas que parecen tardar, escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios, porque quien espera en Dios jamás es avergonzado. Y ahora David da un paso aún más grande. Elige Jerusalén como centro espiritual y político de su reino. Al asumir el trono sobre todo Israel, David decide establecer Jerusalén como la capital de su reinado. Una decisión tanto estratégica como espiritual. Hasta ese momento, la ciudad estaba dominada por los jebuseos y parecía imposible de conquistar. Pero David la toma con valentía y visión. Allí no solo establece el centro del poder político, sino también el corazón de la fe del pueblo de Dios. Jerusalén se convierte en símbolo de unidad. Y David, más que un guerrero, demuestra ser un líder espiritual. Su mayor deseo era traer el arca del pacto al centro de la ciudad. El arca representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. No bastaba con gobernar, era necesario reconocer que el verdadero rey de Israel era el Señor. La primera vez que intentan trasladar el arca, fallan por falta de reverencia. Un hombre muere y David se llena de temor, pero aprende, busca guía, y esta vez lo hace todo con respeto y celebración. Cuando por fin el arca entra en Jerusalén, David baila con todas sus fuerzas delante de ella, sin importar lo que los demás pensaran. Eso revela su corazón, un rey que adoraba con libertad. Este episodio nos recuerda que el liderazgo verdadero nace de la adoración. Quien gobierna con el corazón rendido a Dios transforma naciones. David centralizó el culto, estableció a los levitas, organizó la alabanza. Él sabía que sin la presencia de Dios no hay dirección ni victoria. Jerusalén se convirtió en mucho más que un punto en el mapa. Fue el símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Si deseas que Dios esté en el centro de tu vida, escribe en los comentarios: Señor, reina en mi corazón. Porque cuando ponemos a Dios en el trono, todo lo demás se alinea. Incluso los reyes ungidos pueden fallar. Y la siguiente etapa en la vida de David nos muestra el precio del pecado y el poder de la redención. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, David no fue perfecto. En un momento de debilidad, ve a Betsabé desde la terraza y se deja dominar por el deseo. Ella era esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Lo que comienza con una mirada se convierte en adulterio, engaño y finalmente asesinato. El pecado con Betsabé marca la caída más profunda de su reinado, pero Dios no lo abandona. El profeta Natán es enviado para confrontarlo, y cuando David escucha la reprensión, no se excusa, no lo niega, se quebranta. He pecado contra el Señor. Segunda Samuel 12:13. El Salmo 51 nace de ese arrepentimiento sincero. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La grandeza de David no estaba en su perfección, sino en su capacidad de humillarse y buscar perdón. Las consecuencias fueron duras. El hijo que tuvo con Betsabé muere, su familia se desmorona y él siente el peso de su error. Pero aún así, Dios no cancela su propósito. Betsabé se convierte en la madre de Salomón, el futuro rey. Eso nos muestra que Dios es justo, pero también es misericordioso. Donde hubo dolor, Él sembró una nueva promesa. David entendió que reinar no es solo conquistar territorios, es aprender a gobernarse a uno mismo. El pecado, si no se enfrenta, puede destruir lo que tardamos años en construir. Pero el arrepentimiento sincero trae sanidad. Dios no busca perfectos, busca corazones quebrantados. Y David nos dejó ese legado. Los grandes también pueden caer, pero también
pueden levantarse. Si tú has fallado y sientes que Dios no te perdonaría, escribe en los comentarios: Señor, ten misericordia de mí, porque todavía hay esperanza. La historia de David continúa, ahora enfrentando las consecuencias dentro de su propia casa, en medio de conflictos familiares y traiciones. Las heridas dejadas por el pecado de David no se quedaron en el trono, alcanzaron su hogar. Sus hijos crecieron entre disputas, resentimientos y silencios peligrosos. Uno de los episodios más tristes fue el de Amnón, quien violó a su media hermana Tamar. David, aunque era rey, guardó silencio. Esa omisión permitió que Absalón, hermano de Tamar, alimentara el odio y la sed de venganza. Absalón mató a Amnón y huyó. Años después, regresó y comenzó a conspirar contra su propio padre. Atractivo, carismático, encantador, ganó el corazón del pueblo e inició una rebelión. David, una vez más, tuvo que huir, pero esta vez de su hijo. Fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. La traición familiar duele más que cualquier guerra. Aún así, David se niega a levantar la mano contra Absalón. Cuando su hijo muere en batalla, colgado de un árbol por su cabello, David llora con desesperación. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? 2 Samuel 18:33. Es el llanto de un padre roto, que amó más allá de los errores, pero también sufrió las consecuencias de su propia negligencia. Estos conflictos nos enseñan que gobernar una nación puede ser más fácil que liderar un hogar. Y que no basta con pedirle perdón a Dios, hay que reconstruir los lazos familiares. David sufrió profundamente dentro de su casa, pero nunca dejó de amar a sus hijos. Nos enseña que, incluso en medio del dolor familiar, se puede mantener un corazón sensible. Si estás pasando por luchas familiares, declara en los comentarios: Señor, restaura mi hogar. Dios sigue siendo experto en sanar familias rotas, y aunque David vivió muchas penas, no renunció a preparar algo mayor, el legado que dejaría para el futuro de Israel, el templo del Señor. David siempre tuvo un anhelo: construir una casa para el Señor. Él vivía en un palacio, pero el arca del pacto aún habitaba en tiendas. Su corazón ardía por edificar un templo digno de la presencia de Dios. Pero el Señor le impidió hacerlo, diciéndole que había derramado mucha sangre en guerras. La misión sería para su hijo. Aún así, David no se entristeció, se preparó. Con sabiduría y generosidad reunió recursos, materiales valiosos, planos arquitectónicos y hasta músicos y levitas. Todo listo para que Salomón, su heredero, pudiera llevar a cabo la obra. David no construyó con sus manos, sino con su corazón. Su legado fue espiritual. Pavimentó el camino hacia el mayor símbolo de fe en Israel, el Templo de Salomón. Ese gesto revela que no siempre veremos con nuestros propios ojos lo que Dios nos prometió. A veces estamos llamados a sembrar lo que otros cosecharán, pero eso no disminuye nuestro valor. Al contrario, engrandece nuestra misión. David entendió que lo importante no era quién lo haría, sino que Dios fuera glorificado. Antes de morir, reúne al pueblo, entrega los planes a Salomón y declara: sean fuertes y valientes, y hagan la obra. No tengan miedo ni se desanimen, porque el Señor Dios, mi Dios, estará con ustedes. Primeras Crónicas 28:20. Aún frente a la muerte, David inspira valor, fe y continuidad. Un verdadero padre, rey y siervo. Si tú estás construyendo algo para las próximas generaciones, escribe en los comentarios: quiero dejar un legado de fe, porque más importante que lo que realizas es lo que inspiras. Y ahora que la historia se completa, es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos vivido junto a David. La vida de David no solo estuvo marcada por victorias, sino por lágrimas, errores, fe y nuevos comienzos. Fue pastor, guerrero, fugitivo, rey, pecador y un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia nos enseña que no importa de dónde vengas, Dios puede levantarte.
Y aun cuando fallamos, sigue habiendo gracia, perdón y futuro en Él. ¿Cuántas veces enfrentamos nuestros propios gigantes o vivimos en cuevas de soledad y miedo? ¿Cuántas veces fallamos y sentimos que ya no hay retorno? La historia de David nos invita a mirar hacia arriba, a confiar, a volver al Señor con un corazón quebrantado, porque el mismo Dios que ungió a David también te ve a ti hoy. Pregúntate, ¿qué estoy construyendo con mi vida? ¿Cuál será mi legado? ¿He sido fiel en lo poco, como David lo fue en los campos de Belén? ¿O he querido la corona sin pasar por la cruz? Dios está levantando hombres y mujeres como David, dispuestos a doblar las rodillas antes de subir al trono. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy y escribe en los comentarios: Dios, escribe también mi historia con tus manos. Tu interacción ayuda a que nuestro canal crezca y nos anima a seguir trayendo mensajes que alimentan tu fe. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que el Señor te fortalezca, te perdone, te guíe y que te use poderosamente, como usó a David. Hasta el próximo mensaje. Que Dios bendiga tu día